hoy día y a compartir la clase de hoy día. Bueno, hoy día nos corresponde ver directamente, yo no sé por qué no puedo ver esto aquí, lo que es replicación en eucariotas. Una de las cosas buenas de esto es que ustedes tuvieron probablemente una buena clase con el profesor Castillo, en donde vieron replicación de procariontes, ¿correcto, no? No me acuerdo muy bien del programa, si me echan una mano. Sí, ya lo vimos. Sí, y eso es súper bueno porque genera un tema que es importante a la hora de poder entender los procesos de replicación. Por lo tanto, espero que vayamos un poco más rápido con varios aspectos porque entienden un poco la base. Ahora, esencialmente la replicación en procariontes y en eucariontes, esencialmente, ojo, y recalco la palabra, es básicamente la misma. Sin embargo, como alguien podría tratar de pensar en forma intuitiva o de sentido común, quizás es más compleja. ¿Por qué? Porque tenemos un genoma más grande, partamos por ahí. Sí, es verdad. La verdad que las cosas que sí es correcto. Sin embargo, esta complejidad en esta etapa de replicación del DNA se traduce fundamentalmente en que los actores que están llamados a participar en este proceso son más. Y ahí viene la complejidad. Y además viene otra complejidad añadida que tiene que ver básicamente con el tema de el término de la replicación o el avance de la replicación en ciertos aspectos, en ciertas regiones del genoma, que como no tienen los procariontes, hay que hacerlos. Por ejemplo, me refiero a las regiones teloméricas de los cromosomas de eucariotas. Y además, bueno, tiene otras diferencias, también más de tema estructural, pero no son tan relevantes como las dos que les acabo de comentar. Bueno, para ir muy rápido, no vamos a hablar mucho del concepto de replicación, ustedes lo conocen básicamente. Es en esencia replicar a partir de algo lo mismo, es decir, en ese aspecto es clonar, básicamente. En teoría, las copias que se producen deberían ser lo más exactas posibles al molde original. Al margen de los cambios que pueden haber, debería ser exactamente lo mismo. Y si no es así, tenemos problemas. Y en teoría, la idea es que nosotros tenemos, como ustedes habrán visto probablemente en el módulo anterior, eh, algo que no vamos a poder detener ni por activa ni por pasiva, es decir, siempre, que se denominan mutaciones. Las mutaciones en general, hay varios tipos de mutaciones. Hay mutaciones de inserción de elección, es decir, me estoy refiriendo a sacar o poner fragmentos de DNA. Hay mutaciones puntuales, es decir, cambiar una base por otra. Y en general, en términos biológicos, naturales, y ojo que ocupo la palabra natural, las mutaciones ocurren fundamentalmente en el proceso de replicación. Es ahí donde está la mayor chance de mutar. Y estoy hablando en términos naturales, porque efectivamente alguien sabrá, conocerá, habrá escuchado de agentes mutágenos. Sí, pero estoy hablando normalmente de términos naturales, porque obviamente agentes mutágenos normalmente son externos. Estamos hablando de radiación ultravioleta, exposición a contaminantes, etcétera, que por cierto provocan mutación, pero digamos que son más externos y que efectivamente pueden hacer un trabajo complejo, impactar, sí, pero sí te expones a ellos. Por otra parte, también existen agentes mutágenos internos, como la producción de radicales libres, que normalmente ocurren en organelos muy especializados de los eucariontes y fundamentalmente de organelos de animales denominados mitocondrias, que ustedes conocen que es literalmente
el organelo de la maquinaria energética de los organismos. Bueno, la mitocondria produce una gran cantidad de radicales libres, especies reactivas de oxígeno, por ejemplo, que son agentes mutágenos, pero se producen en la mitocondria. Sin embargo, esos afectan normalmente al genoma mitocondrial, porque ustedes han de saber que los organelos, y en eso estoy incluyendo también los cloroplásticos, también tienen genomas. De ahí una regla de tres muy simple, que el genoma mitocondrial debería mutar más rápido que el genoma nuclear, porque está afecto a estos mutágenos naturales internos. Correcto, pero ahí nos estamos desviando porque si no nos vamos a otro punto más complejo que después pueden ver en cursos como genómica, etc. Pero concretamente, volviendo al punto del nuclear, efectivamente, las mutaciones ocurren en la mayor chance en el proceso de replicación. ¿Por qué? Porque exponen las dos cadenas de DNA. Ahora, si uno calcula efectivamente la posibilidad de cuándo ocurre una replicación que ocurre a cada rato, en cada momento, si uno dice, Rodrigo, si me estás diciendo que es ahí donde ocurren o se introducen las mutaciones, es muy posible entonces que yo tenga una gran probabilidad de tener mutaciones. Es decir, capaz que me acuesto hoy día y mañana me levante mutado. Mira, en términos exactos, por verlo de forma muy preliminar, sí, pero la verdad las cosas es que la situación es mucho más compleja, porque aunque efectivamente la chance de mutar se produce en el proceso de replicación, afortunadamente tenemos una gran capacidad de factores o de estructuras que corrigen las mutaciones. La principal en el proceso de replicación, obviamente, tiene que ver con la actividad proofreading o 3', 5' de la polimerasa, que efectivamente nos permite corregir asignaciones equivocadas de núcleos. En términos muy exactos, muy coloquiales, es la actividad de la polimerasa, que ustedes saben que polimeriza en un sentido 5', 3', pero al tener esta actividad de proofreading o 3', 5', son sinónimos, permite retroceder justo a la base anterior que polimerizó para confirmar si efectivamente esa base está bien asignada o no. De ahí un poco por qué no tenemos el riesgo de acostarnos hoy día y levantarnos mañana mutados, porque obviamente durante la noche estamos replicando DNA. Bueno, además tenemos que entender que, como habíamos visto en la clase anterior, habíamos visto los conceptos de heterocromatina y eucromatina, justamente en la región de heterocromatina y en la región telomérica, la replicación es mucho más lenta. Con respecto, es lenta porque estoy comparando con algo, obviamente, con respecto a la eucromatina y a la región centroamérica del DNA, en donde es mucho más rápido. Las razones de por qué es más lenta en la región de heterocromatina y telomérica tiene que ver por los grados de compactación y tiene que ver porque en la región telomérica es la parte final de los brazos del cromosoma y donde se necesita un mecanismo especial para que la replicación continúe. Porque si no, es como que tratara de establecer un puente, o sea, avanzar en un puente y resulta que hay un agujero en el medio. De ahí ya me van a entender esto. Algunos ejemplos muy típicos de los típicos de la velocidad de replicación. En humanos tenemos básicamente, fíjense que tenemos tamaños de genoma de millones, en E. coli obviamente tenemos tamaños menores, en Drosophila también, en maíz tenemos más tamaños de genoma, o similar tamaño de genoma que el humano, por lo tanto es obvio que los tamaños de los genomas obviamente involucran una participación importante como factor para entender esta velocidad de replicación. No es lo mismo replicar algo pequeño que replicar algo grande, evidentemente. Efectivamente, es súper importante entender en este proceso, como lo que vimos anteriormente, que al consistir fundamentalmente los eucarióticos, su DNA, en la compactación más fina, en el
Como se recuerda en la clase pasada, vimos varias capas de cebolla, de niveles de compactación, llegando al final, como ya lo más supremo, los cromosomas. Tienen que entender que al margen de eso, si nosotros volvemos a subir, nosotros tenemos DNA que está asociado con proteína. Y eso es lo que nosotros llamamos cromatina. ¿Esto qué quiere decir? No voy a volver con la clase que ya pasamos, sino que solamente entender que esta compactación y descompactación del DNA ocurre todos los días, a cada momento. Es decir, a cada momento yo tengo que estar volviendo a compactar DNA, descompactándolo, volviendo a compactarlo, etcétera, en cada evento de replicación. Por lo tanto, es obvio que el proceso no solamente involucra como factor en esta velocidad de replicación la longitud de un genoma, era obvio, decíamos, un genoma más largo, me voy a demorar un poco más a replicarlo, que un genoma más corto. Pero es que además en eucariótico no solamente un tema de longitud, es un tema de estructura que es más complejo, que tengo que compactar, descompactar. Evidentemente, el ciclo celular a lo cual estamos todas nuestras células del organismo es un poco más difícil o un poco más complejo que verlo esencialmente como mitosis. Estoy hablando de ciclo celular de replicación. Aquí no estoy incluyendo meiosis, obviamente que eso es otra cosa. Estoy incluyendo replicación de DNA. Estoy incluyendo concretamente a nivel celular mitosis. La palabra en sí misma es muy sencilla, todo el mundo la conoce, pero sin embargo ustedes tienen que recordar que la mitosis se subdivide en diferentes etapas y eso es algo que ustedes tienen que volver a recordar o volver a visitar porque es algo que no vamos a ver aquí porque no corresponde. Rápidamente tenemos fase G1, S, G2 y M, que esencialmente es directamente la división en sí misma. Sin embargo, es claro que la replicación no ocurre en todas estas subetapas. Directamente, entonces, la replicación ocurre en la fase S, en la fase de síntesis, dentro de lo que es la división celular. Ahora, ustedes pueden entender que están comenzando a ver el proceso del dogma de la biología molecular, proceso que en el fondo, ya les adelanto, no es tan exacto, no en su orientación, porque sabemos que llevamos de DNA a RNA a proteína, pero aquí sí que hay que incluir varias cosas en este dogma, que van más allá, lo van a ver más adelante probablemente, que de estar viéndolo ahora. Podemos pasar directamente de RNA a DNA, en el caso de virus, por lo tanto ahí habría que hacer otra flechita para atrás. Y otra cosa, aspecto importante en este dogma, es que no necesariamente un gen produce una proteína. Ustedes van a ver después, esencialmente los genes eucarióticos, que la unidad transcripcional de los genes eucarióticos es una sola, a diferencia de la unidad transcripcional de los procariontes, que es un operón, ustedes van a ver que existe un proceso denominado splicing, que permite producir varias isoformas o diferentes proteínas, que es lo mismo, a partir de un mismo gen. Es decir, en ese caso, un DNA o un solo gen no estaría produciendo una sola proteína, estaría produciendo varias. Esa es otra modificación que habría que hacerle a este dogma de la biología molecular. Sin embargo, todos parten, la primera pata, con replicación. Bueno, muy rápido, de las tres alternativas básicas de replicación, y curiosamente, todo el proceso de descripción de lo que es el modelo de la estructura de DNA se hizo en procariontes, ¿ah? O sea, claramente, ahí partió todo, porque es mucho más sencillo. Pero obviamente se mantiene exactamente igual en su generalidad para lo que es eucarionte. Bueno, sabemos que de las tres alternativas tenemos una alternativa que es semiconservativa. Muy rápido, eso ya no lo vamos a descubrir. Básicamente el experimento es un experimento muy clásico que se estableció al marcar con radioactividad las cadenas de DNA, hacerlas crecer, replicar y ver que efectivamente tenemos las dos señales directamente, tanto de la parental como de la cadena nueva. Entonces tenemos que es semiconservativa. Algunas grandes diferencias muy generales, yo se las puse como una orientación muy clásica para ir introduciendo temas. Bueno, normal, algunas cosas son bastante obvias. La ubicación,
obviamente ocurre en el núcleo, el procariote es una célula. El origen, a diferencia de lo que ustedes vieron, que normalmente ustedes conocían como ORI, que es el origen de replicación en procarióticos, en donde teníamos uno solo, aquí tenemos muchos orígenes de replicación en cada cromosoma. Es una gran, gran diferencia. ¿Por qué? Porque si no sería casi imposible replicar todo el DNA que tenemos. Recuerden, nosotros hablábamos cuando compactábamos el DNA en la clase anterior, por ejemplo en humano, de 3.000 millones de bases que tengo que replicar. Si yo tuviera un solo origen de donde partir la replicación, estilo procarionte, la verdad las cosas que estaría sentadito mucho tiempo esperando que se replicara el DNA. ¿Cómo subsano esto? Teniendo varios orígenes de replicación en diferentes cromosomas. Los orígenes de replicación son bastante similares en procariontes y en eucariontes del punto de vista de longitud. No ocupan mucho espacio. Los elementos de iniciación para saber de dónde partir la replicación, que están normalmente determinados por proteínas DNA o la DNA-B, en temas de ese complejo de iniciación que se forma, que tienen que haberlo pasado ustedes, normalmente en eucarióticos se forma de una forma más compleja a través de un complejo de reconocimiento de origen, donde participan varios factores. Y también agregar que, a diferencia de procarióticos, donde podemos tener 3 DNA polimerasas, aquí en eucariótico tenemos a lo menos las clásicas 5, la alfa, la beta, la gamma directamente, la delta y la épsilon. Ya tenemos una variedad de DNAs polimerasas. Fíjense que en forma concomitante con que los orígenes de replicación son múltiples en eucarióticos, eso es concomitante con que tengo entonces varios orígenes, no solamente de puntos de replicación, sino burbujas de replicación. Y aquí pueden ver, por ejemplo, el típico ejemplo en este lado de procarióticos, ya lo conocen perfectamente, circular, de doble cadena, no habría ni que decirlo, ya saben que es un procarionte, un solo cromosoma, donde ustedes pueden ver que hay un solo órgano. A la derecha tienen la situación de un eucariótico. Obviamente este genoma es mucho más largo, y efectivamente lo que pueden tener ustedes son distintas burbujas de replicación, en donde la replicación es bidireccional, en distintos sectores de un mismo cromosoma. Eso es concomitante entonces, y es coherente con lo que hemos planteado antes, que hay múltiples orígenes de replicación en el genoma de eucarióticos. ¿Por qué? Porque es la única forma de avanzar en replicar todo el genoma en una determinada unidad de tiempo, considerando lo largo que es el genoma nuclear. Bueno, básicamente algunas reglas se mantienen. Estas les van a salir, las van a conocer como, oye, esto ya lo vi ya, efectivamente, ser conservativo, comienza en los orígenes, es semidiscontinuo, ustedes saben, las cadenas, cuando me refiero a semidiscontinuo es por el efecto de las cadenas, la cadena retrasada, la cadena adelantada, o no sé si se las pusieron como forward o lag, o 5' 3', 3' 5', todos son sinónimos, exactamente, pero en el fondo lo que ustedes tienen que entender es que hay una cadena retrasada y otra cadena adelantada, entender por qué hay una cadena retrasada, cuál es el fondo. La síntesis sigue siendo la misma, la orientación de la síntesis de la polimerización, 5' 3', se necesitan exactamente igual que en procariontes RNA primer. Diferencia, por ejemplo, de humanos, la velocidad ocurre en unos 3.000 nucleótidos por minuto. Fíjese, 3.000 nucleótidos por minuto. Uno dirá, oye, es importante. Sí, pero fíjate que en bacterias son 30.000 por minuto. Uno dirá, oye, la polimerasa que es lenta en eucariótico. No, no es más lenta. Fíjate que el problema está básicamente asociado a que tiene que partir en distintos puntos de origen. Y la espera del desacoplamiento de las histonas hace que sea más lento. Ah, perfecto. Sí, entonces por eso es un poquito más lento. Entonces, por eso, porque es más lenta, uno mantiene la idea de que efectivamente tienen que haber múltiples orígenes de replicación. Con esa velocidad de 3.000 nucleótidos por minuto en un vertebrado promedio, por ejemplo, humano,
Les aseguro que si tuviéramos un solo origen de replicación, no nos replicamos. Así de claro. Bueno, ¿quiénes son los actores que entran a jugar, que son llamados al equipo, a la cancha, cuando empieza la replicación? Bueno, los primeros que hay que llamar es básicamente las polimerasas. Ya hemos hablado directamente la polimerasa alfa, la delta, la epsilon, la gamma. Obviamente otros actores que ustedes conocen en su equipo, que entran a llamarlos para que formen parte del equipo: helicasa, topoisomerasa, primasa, ligasa, single strain protein, DNTPs, ATPs, magnesio. De todos estos actores que están hasta aquí, hay algunos que ustedes, bueno, excepto esto, porque antes se los pasaron como 1, 2 y 3, de aquí para abajo, ¿los conocen todos? Entonces pregunta. El Sí, profe. magnesio, profe, ¿para qué servía? Pero por lo menos te suena de la clase de procarióticos. Sí, pero no me acuerdo para qué servía. Ya, pero ya, está bien, pero lo que quiero es que por lo menos... Estabilizar fosfatos, creo que era. Sí, pero más allá de la función, que si eso lo podemos ver, lo puedes encontrar en los apuntes, está bien. Y no es necesario que tú lo sepas en este momento. Pero efectivamente es algo que ya te sale, son actores que tú dices, estos actores, aunque no me acuerdo muy bien lo que hacen, sé que yo los llamaría mi equipo. Eso es lo importante. Porque aquí tienes que formar un equipo para comenzar la replicación. Y estos son los actores. Ahora, directamente, como yo ya me había un poco adelantado a la pregunta de la compañera, les hice este resumen rápido para que puedan entender. Helicasa, obviamente, lo que hacen es directamente desenrollar la doble hélice, haciendo un folk, lo que se llama decir un corte. La R primasa, obviamente, se utiliza el RNA spray. La single strain protein, obviamente, mantienen las dos cadenas separadas, como si yo pusiera unas cuñas, pero que son redondas, para que no se vuelvan a juntar. Porque obviamente, aunque yo desenrollo y aunque yo puedo cortar con directamente, no solamente con la disculpe, se me pasó por arriba, con la topoisomerasa, en conjunto con la helicasa, que son los dos actores que yo envío para que me separen las cadenas, para que me las desenrollen. Recuerden que el DNA tiende a reneutralizarse entre cadenas, por lo tanto, si estos dos actores ya no están, las dos cadenas van a tender a reneutralizarse, lo que no queremos hacer, porque queremos que se mantengan abiertas, porque queremos seguir con la replicación. Y ahí actúan las single strain protein, que básicamente mantienen como cuña para que no se puedan juntar las dos cadenas. Bueno, la polimerasa en el fondo alfa, básicamente esta subunidad de la polimerasa alfa, es la que agrega los RNA primer durante el ciclo de iniciación, la primera etapa de lo que es la replicación. Eso es lo que hace la DNA polimerasa. La DNA polimerasa directamente delta ya tiene una actividad proofreading y es la que agrega los fragmentos de Okazaki. ¿Los fragmentos de Okazaki son conocidos para ustedes? Sí, profe. Perfecto. ¿Qué es la solución que iteró el genoma de todos los organismos vivos? Estoy dejando fuera los virus, que son partículas, para poder avanzar con la problemática de la cadena retrasada. Que es, dicho sea paso, paréntesis, es la típica problemática porque la cadena retrasada va en un 3' antiparalelo, 3', 5', y el problema es que la polimerasa lee en 5' 3'. Por lo tanto, es como que una va para el norte, pero la cadena está hacia el sur. Bueno, eso ustedes lo saben. Bueno, decíamos, la polimerasa delta tiene una actividad de proofreading importante y agrega los fragmentos de Okazaki. La polimerasa epsilon es la directamente encargada de hacer la síntesis per se. Es decir, es el actor que realmente mete la mano a la masa. Es la que va agregando núcleos directamente. Y también tiene actividad proofreading. Y después tenemos directamente la DNA ligasa, que es otro actor,
que básicamente es la encargada de poder unir los fragmentos de Okazaki, es decir, de reparación. Ya que tira diciendo, pero Rodrigo, si mal no apunté, tú me dijiste que habían 4. La alfa, la delta, perdón, la delta, la epsilon y la gamma. Y me acabas de nombrar 3. ¿Qué pasa con la 4ª? Aquellos que están pensando en eso, estaban atentos a clases, y es verdad. Hasta el momento hay una que no he dicho, que es directamente la gamma. En términos, pero vamos a dejar el misterio un poquito más antes de resolverlo. Y nos vamos a ir directamente entonces a cada polimerasa. La alfa está, como habíamos comentado al comienzo, está directamente en el inicio de la replicación. ¿Por qué? Porque es la primera que entra a la cancha. ¿Por qué? Porque es la que agarra el RNA primer y lo pega en la cadena correspondiente. Entonces sintetiza el RNA primer y entonces es lo que va agregando NTPs para que se pueda producir la elongación. Concretamente, es un complejo de 4 subunidades directamente y de distintos kilodaltos. Y tiene no preferencia ni por una cadena ni por otra cadena para hacer su trabajo. Como su trabajo es la síntesis del RNA primer, y eso se necesita en ambas cadenas, tanto en la líder como en la retrasada, la DNA polimerasa alfa no tiene ningún problema con ambas cadenas. Cumple su función en ambas, como debería ser. Después, en forma más específica, también mencionamos la delta. Y es una de las principales polimerasas que agrega los fragmentos de Okazaki, pero ahora solamente, como ustedes saben, en la cadena retrasada. Tiene una actividad por reading, cosa que la alfa no tenía. Consiste de 2 unidades de distintos kilodaltos. Importantemente, la subunidad más pequeña interactúa con los PSNA. Después vamos a ver eso. Que básicamente son las siglas de los antígenos nucleares de proliferación celular. Es decir, es esta polimerasa la que actúa con los PSNA. Después mencionamos la epsilon. Y que la epsilon directamente es la que habíamos dicho que es la que mete las manos a la masa, que es la que va agregando nucleótidos. Bueno, esa es la que cataliza la replicación de, primero, en forma continua en la cadena líder, y también tiene actividad pro-read. Contiene varias subunidades. Entonces ya habíamos dicho que efectivamente, en resumen, tanto la delta como la epsilon tienen actividad pro-read. Después podemos tener otra DNA polimerasa que no es muy mencionada directamente en estas 5 que nombramos, porque no tiene básicamente un proceso de participación directa en la replicación en sí, es decir, en el proceso de ir agregando nucleótidos. Y esa es la DNA polimerasa beta, que está sentada en el banco y realmente está viendo cómo estas otras polimerasas realizan el proceso de polimerización, y la beta lo que hace es que normalmente está encargada, además de las actividades reading que tiene la delta y la epsilon, de reparar el DNA. Esa es su función principal. Y también llegamos después a la DNA polimerasa gamma, que habíamos dejado para el final, que no habíamos comentado. ¿Y por qué no habíamos comentado? Porque esta DNA polimerasa gamma es la que participa en el proceso de replicación del genoma mitocondrial. Es decir, es un genoma organelar. Y como ya hemos dicho al comienzo de clase, los organelos cloroplásticos mitocondriales tienen genomas. Y la gamma es la que participa en la replicación del genoma mitocondrial. Bueno, habíamos hablado del PSNA, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que comentamos el PSNA? Sí, profe. Que habíamos dicho que era el acrónimo de antígenos nucleares de proliferación celular, que interactúan directamente con la delta. Bueno, básicamente,
el pCNA es el sustrato de la polimerasa delta, que es básicamente como la contraparte del CLAM, slide and CLAM de Escherichia coli, que permite tener un sustrato para armar el complejo de inicio de reconocimiento de inicio de la replicación. A eso tenemos que agregarles la RPA, que son las proteínas A, obviamente, de replicación, que básicamente son single strain, proteínas de unión, que habíamos hablado, que facilitan obviamente el desenrollamiento de la doble cadena de DNA para que la topoisomerasa pueda romper, hacer este fork, es como daño, es como un corte directamente. Esto es importante establecer porque las single strain protein tienen que haberla visto ustedes y es normalmente lo que se pasa en procariontes. Bueno, la single strain B, la contraparte, es la RPA. El RFS, que normalmente es otro factor de replicación, es otro factor también, que es la contraparte también del complejo CLAM de carga de procariontes y que también interactúa con lo que es el pCNA. Todo esto va formando este complejo de inicio de replicación en eucariotas. Como habíamos visto, a diferencia del ORI, en procariontes, nosotros tenemos múltiples orígenes de replicación. Y esos múltiples orígenes de replicación, en vez de ORI, les vamos a llamar ORC, que son el acrónimo de complejos de orígenes de reconocimiento. En general, directamente, estos complejos son proteínas de múltiples unidades y que interactúan con otras proteínas, como el CDC6, la CDT1, que básicamente forman un complejo para cargar este complejo de reconocimiento que vamos a ver. Otro factor importante de este complejo para que se arme es lo que se denomina como el MCM. Y el MCM es el acrónimo de los mini cromosomas de mantener la complejidad. Estos son heteroxámeros, que son como formas de anillo, básicamente similares a la helicasa, que permiten hacer un anillo alrededor del origen de replicación para ir uniendo todos estos elementos, ¿cuáles? El CDC6, el CDT1, la polimerasas, para que actúen, para que empiecen con el complejo de inicio de reconocimiento. Siempre se olvida a veces que la DNA ligasa tiene como una cosa como de pegar nomás. Pero ese pegar, cuando uno lo transmite en forma coloquial, es correcto, pero es importante entender que la DNA ligasa, la forma en que trabaja, es que genera enlaces fosfodiéster entre dos cadenas de DNA. Esa es la forma de trabajar, generar enlaces fosfodiéster. Y que permite nuevamente juntar los dos fragmentos de Okazaki que están separados, obviamente. Entonces, tenemos pasos de iniciación, elongación, terminación. No sé si se los pasaron así en procariontes o no, chicos. ¿Es una pregunta? ¿Chicos, me escuchan? Profe, vimos la iniciación y la elongación. Sí, pero no solamente preguntar, es que se lo pueden pasar de muchas formas, solamente preguntar si se los pasaron así nomás. Ah, sí, como con pasos. Perfecto. Me parece, ya. Bueno, durante la iniciación, diversas proteínas, de las que hemos comentado, se unen al origen de la replicación. Obviamente, en paralelo, la helicasa tiene que desenrollar el DNA, junto con la topoisomerasa, que hace dos
que hace los cortes para poder ayudar a romper todo esto. Y bueno, y ahí tenemos las cadenas separadas. Durante la elongación es básicamente, obviamente ya vino la polimerasa, aquí pegó el RNA primer, se produce la elongación en ambos sentidos de las cadenas, o sea, tanto hacia upstream como downstream. Durante la elongación, obviamente la gran diferencia que tenemos es que con respecto a la cadena continua o líder, es que la cadena retrasada no puede establecer una continuidad, por lo que ustedes ya saben, y entonces necesitamos optar a la solución de avanzar en un sentido que es contrario, la polimerasa 5' 3', el sentido de la cadena 3', 5', sentido contrario, es por los fragmentos de Okazaki. Y durante la terminación, obviamente, los RNA primers son removidos y son reemplazados por nuevos nucleótidos obviamente, y la estructura de DNA, de doble cadena, se vuelve a establecer, y los fragmentos de Okazaki son ligados por la DNA ligasa. En términos muy generales es eso. La iniciación, hay dos pasos, hay dos subpasos, digamos. En general hay mucha gente que lo considera un solo paso, pero para entenderlo en forma más clara, tenemos la formación del origen de prereplicación, la fase G1. Fíjense, en la fase G1, antes habíamos dicho que en la fase S teníamos la replicación, pero la replicación per se, la formación, el comienzo de la replicación, ya lo comenzamos a tener antes, para que ya entre la S lista. Entonces la formación del complejo de prereplicación o inicial ya lo tenemos en la fase 1. Después tenemos la activación de este complejo de reconocimiento por dos enzimas muy importantes, que es la CDK y DDK, y ya estamos hablando de la fase S. Y para hacer una claridad con respecto a lo que estábamos viendo del ciclo de regulación, tenemos, por ejemplo, que en la fase G del ciclo celular hay muy bajos niveles de la proteína CDK. Estos bajos niveles de la proteína CDK permiten la formación de nuevos complejos de reconocimiento. Durante el avance de las fases celulares, que normalmente viene la S, los niveles de CDK suben directamente. Esto permite que haya una inhibición de la formación de nuevos complejos de reconocimiento. Y ya directamente del paso de transición de G1, el paso que viene, es la S directamente, estos niveles directamente de CDK, que son elevados, y de otra proteína, que la DBFK, transforman este pre-reconocimiento dentro de algo activo. Es decir, este balance fundamentalmente de CDK, esa proteína, me permite que, me permiten que hayan directamente bajos niveles de CDK, elevados niveles de CDK, lo que a su vez repercute en que cuando hay bajos niveles de CDK, se permiten la formación de los complejos, y cuando hay elevados niveles de CDK, eso se inhibe y se concentran solamente en que esos sean activos. Un ejemplo de la actividad de CDK en la formación, en la preformación, digamos, de los complejos de reconocimiento, de los RC, en donde aquí tenemos todo este complejo, por ejemplo, en donde la actividad es baja de CDK, es decir, aquí estamos en una fase G1, para ser más concretos, directamente, y después cuando tenemos una actividad elevada de CDK, ya estamos en una fase S, por ejemplo, permite que estos complejos se activen y puedan funcionar en el proceso de replicación para separar las dos cadenas. Los pasos en la formación del complejo de reconocimiento, o RC, básicamente están orientados a, primero,
como una cosa lógica, a reconocer el ORC, es decir, el origen. Como hemos dicho, hay múltiples orígenes, a diferencia de procarióticos. Normalmente, cuando nosotros tenemos una secuencia concreta de 150 o 150 parabases, que es característica del origen de reconocimiento de la replicación, este ORC recluta normalmente recluta normalmente 2 helicasas, que son directamente la CDS-C, que es concretamente una proteína de ciclo de división de división celular, la CDT1, que es normalmente un factor de replicación, lo reclutan estas 2 proteínas, como pueden ver acá, lo verde es directamente el ORC, lo reclutan, después directamente este complejo carga típicas proteínas de replicación eucariótica, como la helicasa, por ejemplo, que normalmente se lo conoce como la MEM27, pero eso ya es muy específico. Piensen como en la helicasa, que la va a necesitar. ¿Por qué la va a necesitar? Porque tiene que desarrollar las 2 cadenas de DNA, si no, no hay forma de acceder a la cadena simple. Y después directamente lo que tenemos es, ahora, es la activación directa de este precomplejo de la fase G1 a la fase C, como habíamos comentado antes. Directamente. La fosforilación de este RC, o RC, como quieran llamarlo, resulta en que todas estas proteínas se pueden asociar o ensamblar para agregar otras proteínas que ya entramos directamente a la fase C para comenzar el proceso de replicación. Y estas proteínas normalmente son las estrellas de este proceso, que es normalmente las polimerasas. Y como ustedes pueden ver aquí, al aumentar los niveles de CDK, como habíamos visto antes, se inhibe que se formen más complejos, se activan a su vez estos complejos y se reclutan todo el resto de polimerasas que van a permitir la replicación directamente. En este caso, además, la helicasa que ya había sido reclutada antes en el precomplejo se convierte en una helicasa activa para poder avanzar y separar las 2 cadenas, como ven, directamente. Bueno, y las polimerasas comienzan a hacer el trabajo que tienen que hacer. Aquí ven, por ejemplo, directamente ya una polimerasa alfa, agregando esto verde, que es ¿qué sería esto verde? Chicos, pregunta. Chicos, ¿están ahí? Hola, chicos, por lo menos sí o no, porque si no me da la idea que se cayó la red. ¿Los verdes claro? ¿Sí? ¿Esto que estoy señalando aquí? Ah, no, no me acuerdo. RNA primer. Ah, esos son los primeros, ok. Es el RNA primer. Ya, continuamos. Una parte importante dentro de este complejo es lo que se llama el RFC, que ya habíamos comentado antes, o la replicación del factor C. Este actor es sumamente importante, porque es el que permite, junto con el pCNA, se unen, y fíjense que su labor no es menor, porque es el que reconoce la acción entre el RNA primer y el templado. Al reconocer esto, que justamente está en el inicio de replicación, es el que carga, obviamente, el pCNA. Y como pueden ver, directamente, este complejo, al cargar directamente el pCNA, me permite continuar con el proceso de replicación. En términos más concretos, les hice un dibujo más claro
en donde tenemos la fase G1 con la formación del precomplejo, los niveles de CDK y DDK, hasta que ya saben que estos niveles bajan, suben, dependiendo de la fase, hasta tener la fase, este es el anillo que hablábamos antes, hasta tener la fase S, que es donde realmente se produce la replicación en ambos sentidos. Recordatorio, la actividad enzimática de la topoisomerasa, básicamente remover el superenrollamiento y hacer el corte. Helicasa, separar las cadenas. La pol-alfa, que es la abreviación de polimerasa, tiene su trabajo con la RNA primasa para producir el RNA primer y ponerlo en la cadena respectiva. Y así sucesivamente. Obviamente, para mayor claridad, el progreso de la replicación, es decir, de la abertura de esta cadena, de las dos cadenas, obviamente se da por la actividad de la helicasa y por lo que ustedes conocieron normalmente por las SCB o las RNA-B, ahora OA, que son las que reemplazan la RPA, concretamente, que son las que reemplazan al SCB en procarióticos. Justamente para mantener estas cadenas, como ven ustedes aquí, separadas. La elongación lo vamos a pasar súper rápido. El típico modelo que ustedes conocen, no hay mucho que agregar aquí. Tenemos el RNA prime, los fragmentos de Okazaki y cómo se van rellenando. Directamente, perdón, ¿tenemos preguntas hasta ahora o no, chicos? Del modelo. Yo sé que quizás están tratando de entender esto y se encuentran esto por primera vez, que es un poco más complejo que procarióticos, pero créanme que cuando lo lean y empiezan a armar un dibujito y a entender cada uno de los componentes, créanme que se les va a armar el puzzle de cómo realmente funciona. ¿Preguntas hasta ahora de lo que pueden percibir? Por ahora no, profe. Ya. Cuando uno comienza el proceso de replicación, obviamente uno tiene que partir con la actividad del ADN POL, porque es la polimerasa POL, la alfa, hemos dicho, es la primera que sale del grupo de las POL. Es la primera. ¿Por qué? Porque es la que interactúa con la RNA primasa y es la que coloca el RNA primer en la cadena para comenzar la replicación. Eso es una regla muy importante que es como tip importante. Es la primera que parte. También recordar que el ensamblado del RFC junto con el PCNA se produce al final de cada primer que se localiza. Y en ese caso entonces es el PCNA el que reemplaza y el que desplaza a la polimerasa alfa, que básicamente su trabajo es agregar el RNA primer y hasta ahí llega, para que entren otras polimerasas que hacen otro trabajo. La DNA polimerasa alfa ya hizo el trabajo y tiene que salir, porque su trabajo es pegar el RNA prime. Y después tienen que venir otras DNA polimerasas, básicamente, como la delta, como la epsilon, que tienen otro trabajo. Y otro trabajo de esas delta y epsilon es la polimerización. El PCNA es el que desplaza la alfa, y así, de esa forma, en el complejo que está formado, hay espacio para que entren tanto la delta como la epsilon, los cuales se unen al PCNA para llevar su trabajo, que es la polimerización. Ahora, la DNA polimerasa, si bien es cierto, no polimeriza, también es verdad que hay que hacer un reconocimiento que puede extender el RNA primer unos 20 nucleótidos. Pero no más allá de eso, ¿eh? Eso es todo lo que hace. Obviamente la polimerasa en el fondo delta, como la epsilon, a partir del primer sintetizan 5'3'.
Fíjense que en bacterias es sumamente importante el concepto del alineamiento de el RNA primer con el DNA. En bacterias, lo que ustedes tienen que haber visto es directamente, tenemos un templado, 3'5', tenemos el RNA primer, producido por la primasa, tenemos la nueva cadena de DNA, producido por la DNA, es el típico esquema que ustedes tienen que haber visto en procariotas. A diferencia de bacterias, que básicamente lo que tenemos es, tenemos el RNA primer, tenemos la nueva cadena de DNA, donde la DNA polimerasa extiende unos 20 nucleótidos, más que eso, no le pidan más, porque hasta ahí llegó, y ahí entra a actuar, por ejemplo, la DNA polimerasa delta. ¿Se fijan? Hay una pequeña diferencia en los actores. La cadena retrasada, directamente, no me voy a mencionar mucho, porque efectivamente ustedes ya conocen qué es lo que pasa, funciona exactamente igual que en procarióticos, solamente, no voy a explicar por qué pasa eso, por qué es la razón de los fragmentos de Okazaki, solamente mencionar rápidamente que el completar la cadena retrasada requiere remoción tanto directamente de los RNA primer, claramente, de cada uno de los fragmentos Okazaki que fueron producidos. En esta cadena retrasada, el remover estos RNA primer de cada una de las cadenas de Okazaki o fragmentos de Okazaki que se produjeron, se produce normalmente por dos motivos, o bajo dos modelos. El modelo RNasa H y el FLAP modelo. En el modelo de RNasa H tenemos de nuevo lo mismo. De nuevo, tenemos la cadena molde de DNA, tenemos aquí, recuerden que es 3'5', o sea, estoy centrado en la cadena retrasada. De nuevo, tenemos, aquí se produjo un RNA primer, generó una cadena, espacio, directamente otro RNA primer, y otro fragmento Okazaki de nuevo que se produce, etc. En este modelo de RNA-SH, lo que intenta actuar, o el que viene a actuar, es la RNA-SH, que es una endonucleasa, que remueve este RNA primer, esto que está verde aquí. Lo remueve hasta el último nucleótido. ¿Por qué? Porque este RNA primer es RNA. No puede quedar ahí. Lo que viene después sí es DNA. ¿Por qué? Y lo que viene después es lo que se conoce como fragmento de Okazaki. ¿Sí? Claro. Eso es DNA. Pero lo que viene upstream, de donde salió el fragmento de Okazaki, es RNA. Por lo tanto, no puede estar ahí. Tiene que irse. Ay, disculpen un momento, por favor. ¿Sí? 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 Disculpa, ¿sí? Ah, ya, perfecto. Ya, listo. Ya. Ya, listo, vale. Ya, gracias, Flor. Ay, chicos, disculpen, que me estaban llamando aquí de la USAR Enfermería, que tengo que repetirme el examen de PCR. Ah, ja, ja. Ay, ya. Ya. El otro modelo es el modelo FLAP. Tenemos exactamente lo mismo. La cadena retrasada, tenemos el RNA primer, y tenemos el fragmento de Okazaki. La DNA polimerasa, delta, realiza más la helicasa, presionan para sacar el primer fuera directamente, y FEM, que es otra endonucleasa, la FEM1, corta este brazo para eliminar solamente lo que es el RNA primer, directamente. Como ven, en el modelo de RNA-SH,
también lo que hace directamente el que remueve directamente toda la cadena, también entra a actuar el FEM1. La única diferencia, disculpe, la única diferencia, es que no veo bien, espérate, me voy a cortar aquí para poder ver bien aquí, no sé, no sé, ustedes están viendo todo el modelo, ¿no, chicos? Sí, profe. Ya, entonces directamente lo que ven es que en ambos participa la FEN1 y permite que es remover absolutamente todo. La RNA-SAH aquí se incluye en remover el primer, el RNA primer, como habíamos hablado, hasta el último ribonucleótido. Y uno dice, bueno, ¿qué función tiene la FEN1? La FEN1 remueve también el último ribonucleótido que podría haber quedado y normalmente se lleva algunos nucleótidos de DNA. En el caso del modelo del FLAT modelo, es la DNA polimerasa junto con la helicasa la que cortan, levantan esta cadena y es después finalmente la FEM1 la que corta solamente este pedacito. Es decir, en el FLAT modelo no se incluye la RNA-SH y en el RNA-SH modelo obviamente que sí. Finalmente, como tenemos espacios que están perdidos, es decir, gap, normalmente es la DNA ligasa la que continúa haciendo todo esto. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, chicos, o no? ¿Con los modelos? Por ahora no hay preguntas, creo. ¿Ya? Ok, chicos, estamos en el tiempo. No quiero pasarme más porque nos falta un poquito más, pero lo podemos continuar la próxima clase porque sé que pueden tener otra actividad, otra clase, porque tenemos una hora acordada cronológica, sé que hay que respetarla. Quedamos hasta aquí, chicos. Voy a subir la clase entonces con la grabación y nos vemos en la próxima clase. Les deseo un buen comienzo de semana, chicos. Cuídense, ¿ya? Hablamos. Chao. Profe, cuídese. No, profe. Gracias. Chao.